El pensar en un ensamble para nuestras computadoras en la gama alta siempre se ha representado como una opción de muy alto costo, tanto desde el lado propiamente de incluir procesadores Intel o AMD, donde lo habitual hoy en día y lo que se ha seguido mostrando es una mejor relación en calidad-precio en AMD, y con esta nueva generación se consiguió algo que llevaba tiempo persiguiendo la compañía. Tras aumentar la memoria caché en los núcleos y reducir la latencia entre los mismos, por fin daban procesadores que se pudieran establecer como lo mejor del mercado en cuanto a su rendimiento, y en particular en el gaming. Aunque sus precios propiamente tendrían un aumento con respecto a pasadas generaciones, lo cierto es que este aumento dependía mucho de brindar precisamente estos procesadores con el mejor rendimiento en el mercado, y una de las opciones que plantearían sería el Ryzen 7 5800X, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos que se encaminaría como sus anteriores hermanos en ser un planteamiento de menor costo, entre comillas, pero representando la gama alta. Y con este video te estaré mostrando cuáles pueden ser las mejores selecciones desde mi punto de vista a la hora de escoger una placa base para este procesador, tanto desde el lado de reducir los costos en gran medida de la placa base, pero siendo estable, claro está, o llegar a destinar la misma para aumentar el rendimiento del procesador a través de overclock o implementarlo para actualizaciones futuras. Antes de nada, en este caso no estaré incluyendo placas inferiores a la serie 500, pero ten en cuenta lo siguiente: estas placas ya dan soporte a procesadores Ryzen 5000, pero sí es necesario efectuar la actualización de la BIOS, por lo menos hasta que se empiecen a sacar modelos que ya vengan con esta actualización desde fábrica, y que por lo general suelen empezar a señalarlos con etiquetas en el exterior de la caja e indicando que están listos para Ryzen 5000. La ventaja con la mayoría de estas nuevas placas es que no es necesario contar con un procesador de una pasada generación para dar procesos de actualización en la BIOS, ya que por lo menos las que te voy a mostrar acá mantienen sistemas como QFlash Plus Button, Flash BIOS Button, BIOS Flashback o similares, que nos permiten dar actualizaciones a la BIOS tan solo con un pendrive y la fuente de energía hacia la placa. Y por último, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde encontrarás cada una de estas placas con los mejores precios del mercado, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. No siendo más, te estaré presentando tres categorías diferentes. En la primera categoría encontrarás las placas de la línea de entrada, desde las cuales no se plantean ni para overclock ni propiamente para actualizaciones en el futuro, pero llegan a ser estables y a reducir propiamente el costo de estas, ajustando mejor nuestro presupuesto. En la segunda categoría corresponde a las placas con mejor prestaciones, reduciendo varias limitaciones y también preservando un poco más los costos, pero que ya nos estarían planteando un ensamble muy sólido para este procesador. En la tercera categoría ya se encontrarán placas destinadas para el overclock y que brindan a un soporte a procesadores de mayor gama en el mercado. Aquí cabe aclarar que no enfaticé mucho en algunas características de estas placas, ya que realmente se ampliaría más el video, y es mejor, si te interesa alguna de las mismas, que busques más información en línea para analizar si te conviene realmente. Y empezando, nos encontraremos ante dos chipsets que pueden llegar a cumplir directamente con un precio reducido y ser capaces de dar soporte estable a este procesador. En este caso incluiría placas tanto de los chipsets A520 y B550, donde se nos presentan varias opciones que nos pueden llegar a venir bastante bien, tales como A520M DS3H y A520 Aorus Elite. Aquí en particular recomiendo estas dos placas propiamente por compartir el diseño en sus fases de alimentación, que a su vez estaría compartido con varias placas en B550 desde Gigabyte, y siendo la base de construcción para muchas otras. En concreto, se plantea un diseño con 5 más 3 fases, que ya supone un aumento en cuanto a la cantidad de fases que nos suministraban series anteriores. Ante las dos varían algunas características, lo más notorio su formato, A520M DS3H siendo micro ATX, mientras que la A520 Aorus Elite es un modelo ATX, y que por lo mismo conduce a una reducción en cuanto a las conexiones que nos presentaría la DS3H. Ambas, por el chipset que emplean, estarían con PCI Express 3.0 y en este caso con un M.2 sin disipación. De las mismas, recomendaría más la Elite por el precio que maneja y por llegar a dar tanto una disipación para las fases como reforzamiento en su PCI Express X16 principal, además de las conexiones extra que se sumarán a la misma. La A520M DS3H probablemente sea la placa de más baja gama en esta serie 500 que sumaría con este procesador. Su problema fundamental puede llegar a darse por la temperatura al no contar con una disipación para estas fases, pero tampoco es algo preocupante por la cantidad y la calidad de los componentes en la construcción de las mismas. Hay más opciones que se pueden llegar a pensar de otras compañías bajo el chipset A520 y que se pueden considerar dentro de estas la Asus TUF Gaming A520M Plus, MSI A520A Pro, MSI Mac A520M Vector, y aquí muchos más modelos se pueden incluir. Ten en cuenta que para estos chipsets el limitante principal sería el no contar con PCI Express 4.0 y
y posibilidades de overclock, que aunque las tuviera, tampoco las recomendaría con estas placas, pero son opciones que realmente son estables con estos procesadores de 8 núcleos y pueden reducir bastante los costos. Dentro de esta misma categoría, pero en B550, de igual manera se puede sumar la S3H, la Bazooka, la Asus Prime B550MA, B550M Aorus Elite, y aquí ya se empezaría a añadir PCI Express 4.0. Se desbloquea el overclock, pero no es recomendado hacer ante este procesador y con estas placas en concreto. Muchas de estas realmente no mantienen mucha diferencia en cuanto a las fases de alimentación que plantean entre ellas. En los modelos de MSI mostrados acá, emplearían diseños ya propuestos en las anteriores series, con leves modificaciones en su controlador central, pero sigue siendo la base de placas de pasadas generaciones como B450 Tomahawk. Por parte de Gigabyte, se haría el mismo diseño de las A520 ya mencionadas, pero en este caso incluyendo la disipación correspondiente, por lo menos para las fases de su subcore. En Asus, sería una base similar a las placas de Gigabyte, en diseños de 4 más 2 fases, con la peculiaridad de que se volarían las 2 fases destinadas para los SoC, que es el mismo planteamiento que tiene Asus para placas más avanzadas, pero en vez de volar las fases para los SoC, doblarían las fases para los subcore. Aquí en particular en esta categoría, las placas al ser determinadas realmente como gama de entrada, siempre les va a ocurrir un factor a través del cual se reducen los costos propiamente de la misma. Ejemplos, la MSI Bazooka daría reducciones en su VRM con respecto a los otros modelos, pero preservaría mejoras en disipación y reforzamientos, mientras que Gigabyte con la S3H actuaría mejorando el VRM, pero descuidando apartados más generales, y un proceso similar al de Gigabyte mantendría Asus. Todo esto hace que aunque no se presente un problema al momento de dar soporte con estas placas a este procesador, sí pueda en el futuro llegar a representar un limitante en algunos apartados adicionales, y más en relación a conexiones, o el añadir los accesorios que no se incluyeron desde un inicio dentro de la placa, pero evidentemente obtendremos uno de los costos más bajos si queremos hacer un ensamble con este procesador, y claro está que se pueden sumar aún más opciones en cualquiera de estas categorías. Si tienes alguna duda en referencia a este tema, lo puedes dejar en los comentarios. Ahora pasando a la segunda categoría, estas estarían más a favor de llegar a plantear el ensamble con lo más equilibrado para este procesador, tanto en aspectos como VRM, posibilidades de overclock moderado, conservando disipación para los M.2, reforzamiento en su PCI Express X16 principal, unas conexiones de carácter estándar no tan limitadas y aún manteniendo un precio reducido. Aquí empezamos desde el lado de Asus con la Asus TUF Gaming B550 Plus. En este caso, tanto desde el modelo ATX como el micro ATX se convierten en buenas opciones que se pueden determinar para nuestros ensambles. En ambos se comparte un diseño de 10 fases de alimentación. Aquí ya se empiezan a ver modelos con una base a partir de voladores para los VCore. En este caso, las 8 fases de sus VCore se dan a partir del diseño de riel dividido, que es una implementación similar a las fases con dobladores, pero emplearía mejoras en el trabajo simultáneo entre estas. Ambas contarán con reforzamiento para su PCI Express X16 principal. Uno de los dos M.2 mantendrá disipación, PCI Express 4.0 en el M.2 principal y en el PCI Express X16 principal. Memoria RAM de máximo de 128 GB con un máximo de 4600 MHz, y aquí parte el mismo planteamiento de llegar a limitar más las conexiones para los modelos micro ATX por el formato de estos propiamente, donde se verán conexiones adicionales desde el modelo ATX con un M.2K, dos PCI Express X1 extra, una conexión para bombas de agua, una conexión extra para ventiladores externos, y realmente no se puede llegar a sumar mucho más a favor de este modelo. Otra placa dentro de Asus que podemos considerar es la Asus Prime B550 Plus. En MSI, la placa que más equilibrio mantiene entre estas características puede llegar a ser la MSI B550A Pro, un diseño de 12 fases de alimentación con dobladores para las 10 fases de su VCore, reforzamiento en su PCI Express X16 principal, disipación en su VRM y en el M.2 principal, PCI Express 4.0 de igual manera en su PCI Express X16 y en su M.2 principal, memoria RAM con un máximo de 128 GB, 4400 MHz como frecuencia máxima desde la habilitación de sus perfiles XMP y disponibilidad de Crossfire. Realmente ante esta placa no vas a tener ningún limitante significativo en ninguno de sus apartados. Probablemente su mayor problema es que su precio no es constante, por lo cual en algunos casos ha llegado a inflar su costo hasta el punto de que sea mejor obtener otra placa. Pero esto es en ciertas situaciones. Si la encuentras con un buen valor, probablemente sea una de las mejores opciones en calidad-precio para esta gama, por lo menos dentro de lo que llegaría a ofrecer MSI. Otro modelo que pasaría a incluir acá sería la B550M Mortal. Desde Gigabyte
la placa B550M Aorus Pro es una de las más indicadas a obtener. Es un modelo micro ATX de la versión Pro. Como ya te he dicho, se tiende a reducir las conexiones y otros apartados por el formato de la placa, pero también su precio. La ventaja con esta placa es que las reducciones que hicieron realmente nos permite llegar a mantener ensambles muy sólidos y con procesadores tope del mercado, y hasta el momento se ha seguido manteniendo esta placa con uno de los precios mejor balanceados con lo que ofrece. En este caso se basa en un diseño de 13 fases de alimentación en una distribución de 10 más 3 fases, en las cuales estas 10 fases para su subcore estarían bajo la presencia de dobladores para su construcción. Es un modelo muy habitual en varias placas de Gigabyte como la B550 Gaming X o X570 Gaming X, que también serían otras opciones a considerar, pero en estas su precio se ve algo más aumentado. Siguiendo con esta placa, mantiene reforzamiento en su PCI Express X16 principal y disipación en su M.2 principal. Ambos estarán bajo la versión 4.0. La memoria RAM de igual manera con un máximo de 128 GB y con una frecuencia máxima a partir de la habilitación de sus perfiles XMP de 4400 MHz. Cada una de estas placas que te presenté en esta categoría realmente son los más aconsejables para reducir costos, pero mantener un ensamble muy estable sin partir de muchas limitaciones, a pesar de estar incluyendo componentes de la gama alta. En general, pensaría en alguna de estas opciones si es que queremos invertir mejor en otros apartados, pero sin descuidar propiamente nuestra placa base. La última categoría representa placas tanto topes de gama o con cercanía a la gama alta. En este caso, a pesar de que las anteriores placas ya mencionadas nos pueden servir para actualizar en el futuro, las realmente aconsejables para esto serían las descritas en esta categoría. En este caso se nos presentan muy pocos limitantes alrededor de estas, y cada una son opciones a considerar si es que queremos realizar overclock. En general, que no va a representar absolutamente ningún problema el incluir este procesador con estas placas. Aquí, a diferencia de la anterior categoría, sí estaré incluyendo placas en el chipset X570, ya que serían de las más apropiadas para procesadores de la gama alta. Así, empezaría desde el lado de Gigabyte con la placa base B550 Aorus Elite y Aorus Pro. De igual manera, los modelos Elite y Pro para X570 son realmente los destinados para este tipo de procesadores. En estas cuatro placas mencionadas no hay propiamente alguna que destaque en mejor medida con respecto a las otras, en su URM por lo menos, tanto así que el diseño de la B550 para la Elite y la Pro es exactamente el mismo, pero se mejoraría la disipación en la Pro. En X570 ya se empezarían a alterar los componentes utilizados para la construcción de estas fases, pero se parte de nuevo con lo mismo, 14 fases con las 12 dedicadas para su subcore dobladas, ya sea a partir de dobladores o diseño de riel dividido. En particular, si tuviera que elegir una de estas, el modelo B550 Aorus Elite probablemente sea el mejor, pero en relación a la calidad-precio, ya que realmente puede llegar a competir con las placas tope del mercado, y tan solo se le llegaron a restar algunas características que para algunos usuarios ni siquiera valen la pena, ya que el aumento con respecto al modelo Pro se basaría en disipación, audio y correcciones, pero no llega a ser un nivel drástico como para considerar realizar un cambio entre estas, y en X570 pasaría exactamente lo mismo, pero sumando a esto más PCI Express 4.0. Ante todo esto, realmente la Elite es un gran punto de partida para estas placas, que se enfocarían directamente a usos más específicos y a fin de ciertos usuarios. Aquí ya se pueden seguir sumando placas más avanzadas como los modelos Master, pero considero que ya son placas de nuevo para grupos en específico, y en este caso destinados a overclock extremo, al estar basados en modelos multifase de hasta 14 fases de alimentación sin incluir dobladores para su construcción. No descarto el no poder usar estas placas con estos procesadores, pero sí que es un poco una inversión de más, que solo en casos particulares será necesaria. Desde el lado de Asus, las joyas de la corona sin duda estarán del lado de las Asus ROG Strix, tanto desde los modelos X570 como B550. En este caso se dividen en tres placas, con la nomenclatura F, A y E. Por lo menos en B550 se mantienen estas tres. En X570 solo estará el modelo F y E. Aquí, dentro de todas estas, los modelos más acordes con este procesador serían el F y el A en B550, que prácticamente es hablar de la misma placa con un diseño diferente. En total encontraremos 14 fases de alimentación. Aquí de nuevo no se parte de un modelo con el uso de dobladores, pero sí que se llega a doblar la señal, pero a partir de riel dividido, que inicia de la misma base de reducir costos y hacer que el controlador central no esté operando con 14 fases, que es lo que plantea la placa, sino que tan solo con 6. Los beneficios de estos modelos es básicamente que las fases mantengan mejor eficiencia simultáneamente. En general, no vas a tener ningún problema, inclusive realizando overclock a topes de gama como el Ryzen 9. Son placas del equivalente de las Elite o la Pro en Gigabyte.
Adicional a esto, el modelo X570F también plantea el mismo sistema de fases de alimentación. Las versiones con la etiqueta E sí quedan un cambio más amplio y en concreto con sus fases de alimentación, tanto en B550 como en X570. Ya se empezarían a manejar 16 fases, de nuevo con sistema de riel dividido, pero la construcción entre las dos sí que llega a variar. Puedes usar estas placas base con este procesador, pero tampoco es necesario llegar a invertir en ellas para aprovechar el máximo rendimiento del mismo. Por último, en MSI sí que encontraríamos una mayor cantidad de opciones en B550, tanto Gaming Edge, Gaming Plus, Gaming Carbono o Tomahawk. Son buenas opciones y no llegan a variar mucho entre ellas, ni por el lado de su precio como tampoco las características. Evidentemente hay cambios entre cada una de estas, pero de nuevo aquellos factores que se le añaden a una u a otra son de un carácter específico, y con la más básica de estas nombradas, que sería la Gaming Plus, ya estaríamos más que bien para dar un ensamble con este procesador. En X570 casi que estamos en el mismo paradigma, muchos modelos donde se varían muy pocas cosas que serían determinados para usuarios en específico. Versiones como Gaming Plus, Tomahawk, A Pro, Gaming Edge nos funcionarán sin problemas. En conclusión de todo esto, realmente las placas que le pueden dar a este procesador soporte son de un carácter muy amplio. Si partimos desde el no realizar overclock, esto es muy habitual, el poder realizar ensamble con placas de gama baja. Ya pasaba en la anterior generación con las A320 y procesadores como el Ryzen 7 3700X, al cual le podíamos dar soporte sin problemas. En este caso con A520 está pasando exactamente lo mismo, podemos darle soporte a procesadores de la mayor gama en el mercado, porque propiamente las fases de alimentación que nos plantean son más que suficientes para poder dar soporte a estos procesadores, evidentemente sin overclock. Aquí la cuestión es que muy probablemente se limiten en otros aspectos, como conexiones, disipación o reforzamiento, y es aquí donde realmente vamos a tener problemas, por lo cual en particular, si es posible, incluiría placas de la segunda categoría o similares a estas, ya que se convertirían en las mejores selecciones para reducir costos, pero no estando tan limitados. De la última categoría hay varias opciones que también se ajustan muy bien en cuanto a la calidad-precio de las mismas, y también pensarían incluirlas, pero en este caso más enfocado si queremos realizar overclock o simplemente no estar limitado en cuanto a conexiones. Recuerda que en la descripción encontrarás un enlace con los mejores precios para esas placas base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.